Vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi, Domine. On one occasion, Jesus spoke thus. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Today we celebrate the Franciscan Hoy celebramos Balaam. al franciscano San Pascual Bailón. Vivió en la segunda mitad del siglo XVI en España, fue pastor antes de ser franciscano, y mientras estaba cuidando los rebaños, Probably continuously. él solía rezar probablemente de manera continua, y cuando sonaban las campanas de la iglesia, él tenía una cruz y él solía hacer genuflexión ante la cruz hacia la iglesia, y él sabía a qué horas se celebraba la misa. Él nunca tuvo estudios, pero sí tuvo una gran devoción a la Eucaristía. Y más adelante sería hermano franciscano, nunca llegó a ser sacerdote. En ocasiones fue lotero, en otras ocasiones rogaba pidiendo comida para la comunidad, y tuvo una extraordinaria devoción a la Eucaristía. Y el Papa León XIII en 1902, en su carta acerca de la Eucaristía, lo nombra patrón de las congregaciones eucarísticas y sociedades. Y el Papa León dijo que por su devoción al misterio de la Eucaristía fue tan extraordinaria, fue un hombre de gran humildad y fe. Él pasaba horas en la adoración, así que estas lecturas que tenemos hoy son muy apropiadas. Al Señor le encantan los pastores. Él ha concedido grandes dones y apariciones a los pastores, a grandes santos que han sido pastores. Jesús es el buen pastor. Y él tenía una gran humildad acerca del misterio. Dios es un misterio divino que nunca podemos entender plenamente. De hecho, eso es bueno porque para toda la eternidad, en la visión beatífica, nunca podemos agotar la revelación de Dios. Nunca podemos agotar nuestro amor hacia Él mientras más nos es revelado en la eternidad. Y de manera increíble, continúa en la Eucaristía, porque Él verdaderamente es el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hablamos de la Eucaristía como el misterio de la fe, porque Dios está ahí oculto. Y eso es lo que dicen las Escrituras, oculto de los entendidos. Hemos de tener fe para acudir a este misterio de su presencia, y nunca lo podemos entender plenamente. Le ha sido revelado a los niños y a los humildes, a los sencillos, y podemos simplemente estar ante este misterio. El catecismo famosamente cita la oración de los campesinos que rezaba San Juan Vianney cuando le decían: ¿qué estás haciendo? Y él decía: estoy en adoración. Él me mira a mí, yo lo miro a él. Y existe esa profunda comunicación.
cuando estamos ante Dios en silencio. Hay algo enorme, algo que es muy restaurador, en lugar de estar fuera, en el mundo, enloqueciéndonos, corriendo detrás de una cosa o la otra. Hay algo hermoso en la paz del Señor. Y ese es el primer mandamiento. Deuteronomio 5, versículo 6 dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud, la tierra del Egipto, de la esclavitud. No harás ninguna imagen de nada que hay en la tierra o en el cielo o debajo de la tierra o en el agua. No te inclinarás ni los adorarás. Él nos sacó de la tierra de Egipto, nos sacó de la esclavitud y hemos de servirlo, de inclinarnos ante Él. Estamos llamados a adorar a Dios en el primer mandamiento. La adoración de Dios es la actitud fundamental hacia Dios que hemos de tener. Él es nuestro Creador, nosotros las criaturas. Y es algo que queda reafirmado constantemente. Somos criaturas ante el Creador. En nuestra adoración de Dios, el Catecismo nos habla de que hemos de reconocer que no somos nada. Hemos de tener humildad, la humildad de la que habla el Evangelio, ser los pequeñitos. Y en esta adoración, sí, hemos sido creados a partir de la nada. Sin embargo, la libertad del hombre nos da libertad después de que nosotros nos hemos vuelto hacia nosotros mismos. Nuestra tentación es centrarnos en nosotros mismos, y al adorar a Dios empezamos a ver su voluntad, y eso abre nuestros horizontes en lugar de encerrarnos solo en las cosas que queremos, incluso en el orden natural. En la creación tenemos 6 días de creación, y el séptimo día, el descanso del sábado, que nos llama a adorar a Dios, a tener comunión con Dios, a apartarnos de las cosas del mundo. Estamos llamados a descansar en el Señor en el séptimo día y a rendirle alabanza. Los cristianos apartaron ese día sábado y más adelante lo movieron al domingo, el día de la resurrección, para poder adorar a Dios y enfocarnos en Él. Y el Señor nos está rescatando de la esclavitud del pecado y la idolatría del mundo. La esclavitud de estar persiguiendo las cosas creadas y estar encadenados a ellas. Él nos dice: yo soy el Señor, tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Entendemos cómo estamos esclavizados por el pecado y que necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios, que necesito ser sacado de Egipto, necesito ser salvado. En la adoración experimentamos esa liberación, esa libertad. Estamos llamados a orar, a rendir la alabanza, a elevarle nuestras mentes y corazones, a hacer actos de fe, esperanza y amor, oraciones de alabanza y acción de gracias, e intercesión y petición. Y sí, a guardar silencio ante el Señor nuestro Dios, en su cada vez mayor presencia, como dice el Catecismo. Y los escritores espirituales hablan de que el lenguaje de Dios es el silencio. Él se comunica con nosotros a través de su presencia, cuando estamos ante Él, y lo tenemos disponible en nuestras iglesias católicas de la manera más extraordinaria. Para aquellos que están confinados a sus hogares, Dios está presente en todo lugar, especialmente para los bautizados, o Él mora en el templo, en el Espíritu Santo, en nosotros, de manera que podemos hacer esa adoración en casa, pero Él ha acudido a nosotros en la encarnación, y esto continúa en la Eucaristía, y se nos es comunicado de manera más extraordinaria en la habilidad que tenemos de acudir ahora ante el Señor. Recordemos en el Éxodo, los israelitas salieron al desierto, recibieron los 10 mandamientos,
y se les enseñó cómo adorar a Dios. Y en Jesucristo tenemos la plenitud, la resurrección. En Cristo tenemos la adoración plena en Jesucristo, la relación que tenemos con Él tiene con su Padre, y tenemos participación, tenemos acceso al Padre, compartiendo en su amor al Padre, su obediencia al Padre, su sacrificio de amor al Padre. Por obediencia Él es ejecutado, al seguir la voluntad del Señor, y como dice San Agustín, el sacrificio es una manera de acercarnos más a Dios. Y Jesús nos dejó el sacrificio de la misa, la representación del Calvario, su sacrificio, su acción divina y su presencia eucarística divina en la misa. Esa es la forma suprema de adoración y está dirigida, como Juan Pablo II escribió hermosamente, está dirigida hacia Dios Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Todo su ser trinitario en nuestra alabanza. Juan Pablo, en su carta a los sacerdotes de 1980, de Jueves Santo, escribió acerca de la importancia de la adoración para los sacerdotes, pero también aplica a todos nosotros, que la adoración a Cristo en el sacramento del amor también debe hallar expresión en diferentes formas de adoración eucarística. La oración antes del Santísimo Sacramento, la procesión del Corpus Christi, la bendición de las 40 horas, las procesiones. Él diría que la Iglesia en el mundo tiene una gran necesidad de adoración eucarística. Jesús nos espera en el sacramento del amor. Seamos generosos con nuestros tiempos, vayamos a su encuentro y en la adoración y la contemplación, llenos de fe, prestos para hacer propiciación por los grandes pecados del mundo, que nuestra adoración nunca tenga fin. Vayamos y hagamos propiciación para aquellos que no creen, no adoran, no tienen fe, no rezan. Es la oración de Fátima. La adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento puede llevarnos a la participación plena en la misa, y la adoración después saca frutos de ella en nuestras vidas. Y comunicar sacramentalmente requiere esa comunicación personal con el Señor. Necesitamos tener una oración personal. Y si podemos, un momento de adoración personal. El cura de Ars diría que cuando estamos ante el Santísimo Sacramento, abramos nuestros corazones. Nuestro buen Dios abrirá el corazón de Él. Hemos de acudir a Él. Él vendrá a nosotros. Uno para pedir, el otro para recibir. Será como un aliento que va de uno hacia el otro. Me parece algo hermoso. Un aliento que va de uno al otro al estar en su presencia eucarística. Así que en el Evangelio, después de hablar acerca de estos misterios, Él es casi como si fuera un ruego. Vengan a mí, todos los que laboran y están agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y en mí encontrarán descanso para sus almas. Un peso pesado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Qué significa para mí? Al servir al Señor como cristianos, podemos tener tentaciones, podemos tener sentimiento de culpabilidad y fracaso en nuestro servicio, que es imperfecto. Ni siquiera lo podemos adorar de manera apropiada por nuestros pecados, que son un límite. E incluso nuestros sufrimientos pueden sentirse imperfectos, incluso cuando cargamos la cruz. Pero aún así, estamos llamados a perseverar. Estamos llamados a vivir según la humildad y la dependencia. Y esta experiencia de nuestras imperfecciones, de no adorar bien o de no cargar nuestra cruz bien, es parte de nuestra purificación también.
Puede que estemos agobiados por esto, por alguna cosa, pero podemos presentárselo a Jesús. Él nos dice que se lo presentemos, que lo reconozcamos. A diferencia de buscar satisfacernos a nosotros mismos, en lugar de enfocarnos solamente en nuestros puntos fuertes y perfeccionarnos, los podemos convertir en nuestro objetivo y nos olvidamos de Cristo en lugar de enfocarnos en Jesús. Estamos llamados a enfocarnos en Él, a tener humildad. Un amigo me citó un libro de Herbert von Seller, que me parece que vivió en la primera parte de los años 1900, y él dijo algo así como: después de la edad de los 40, la mayor parte de nuestras vidas pasamos de una serie de fracasos a otra, después de los 40 años. Y me identifico con eso porque cuando llegamos a los 40, o cualquiera sea la edad, hay un punto en que tenemos más responsabilidades y nos damos cuenta de nuestras debilidades. Nos damos cuenta que nos quedamos cortos como padres, hay errores, nos quedamos cortos como sacerdotes, o de repente en nuestra manera en que nos relacionamos con otros, o en nuestra capacidad de comunicar la fe. Von Seller escribió que la experiencia general parece mostrar que después de los 40 años de edad, el estado natural de los hombres y mujeres es el fracaso. Y hemos de reconocerlo sin ningún arrepentimiento inútil. He llegado a darme cuenta de esto y estoy contento. Al comienzo, cuando uno empieza a servir a Dios, hay cierta novedad con respecto a todo eso. Una aventura. Teníamos confianza de ser capaces de lograrlo. Nos imaginábamos que la oración era meramente asunto de concentrarnos un poquito más cada día, lo cual significa recolectarnos más un poquito más cada día. Con la gracia de Dios podríamos hacerlo bien. Como enfocarnos solamente y tratar un poquito más duro en perfeccionarlos, y nos olvidamos de la dependencia y humildad ante Dios, como por ejemplo tenía San Pascual Bailón. Hemos pues de presentar esa carga a Cristo y entonces tendremos descanso, pues su yugo es fácil y su carga es llevadera, y Él ha de refrescarnos, y tenemos esa oportunidad extraordinaria en la Eucaristía de hacer esto, de acudir ante Él y quedar libres de nuestras cargas.